Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Nos encontramos viendo el famoso torneo de la candidatura del año 1953 jugado en Zurich, donde 15 aspirantes esperaban uno de ellos salir campeón para poder disputar el título mundial con el entonces campeón mundial de ajedrez Miguel Bobbini. Veremos a continuación otra interesante partida de la 11ª ronda, que corresponde entre el enfrentamiento entre el gran maestro sueco Stalberg contra el gran maestro ruso Tigran Petrosian. Con las piezas blancas de Stalberg, una apertura cerrada corresponde a una defensa india de rey. Bien, comienza el juego con D4, Petrosian contesta con caballo F6, C4, G6, G3, alfil G7, alfil G2, enroque corto, caballo C3, D6, caballo F3, caballo B a D7, enroque corto, E5, movidas clásicas en este esquema, E4, torre E8, D5, A5, caballo E1, caballo C5, alfil G5, H6, alfil por F6, dama por F6, A3. El primer peldaño de una escalera desvencijada, comentaba el gran maestro David Bronte. Una vez cambiado el alfil de casillas negras, las blancas deberían redoblar su atención sobre el importante punto D4. Pero por extraño que parezca, el avance A3 debilita este punto, ya que le concede al caballo negro un pequeño puente desde C5 a B3 y posteriormente a D4. Esto, sin embargo, no es muy serio, comentaba Bronte. A4, torre B1, alfil D7, H4, H5, rey H2, torre F8, y acá un error que cuesta un peón. Alfil H3, el segundo y último escalón. Aunque los comentaristas calificaron a esta jugada de increíble error, puede ser comprensible. De hecho, es la culminación del plan iniciado en la jugada 11. La jugada 11 es el alfil G5. Alfil H3. Si las blancas no perdieran un peón tras el cambio de los alfiles, su posición no sería demasiado mala. El sí, claro está, lo cambia todo, lo que significa que el edificio queda en ruinas, producto de lo siguiente. Alfil por H3, rey por H3, y acá Stalberg pasó el golpe táctico por alto. Caballo por E4. Buena jugada. Caballo por E4, dama F5 jaque, rey H2, dama por E4. A menudo sucede que un peón de ventaja no es suficiente para ganar con piezas pesadas sobre el tablero, comentaba Bronte. De ahora en adelante, Stalberg ofrece una tenaz aunque inútil resistencia a su joven oponente, como lo iremos viendo a continuación. Esto es lo que se llama en ajedrez generalmente el resto es cuestión de técnica, pero resulta que hay que tener la técnica para poder realizarlo. Si no se tiene esa técnica, que es el conocimiento previo, es muy difícil imponer dicha técnica. Bien, torre C1, B6, caballo G2, dama F5, torre C2, dama D7, dama D3, torre F E8, torre 1, torre A B8, torre C E2, tratando de abrir la línea central, F5, impidiéndolo, F3, rey H7, dama C2, torre A B8, dama D3, alfil H6, dama C2, el blanco a espera de los acontecimientos. Dama F7,
rey H3, F4. Las negras pueden elegir entre diversos planes para transformar su ventaja. Uno de ellos es utilizar la columna A para la maniobra, que la veremos acá, torre A5 y torre C5, en conjunción con el golpe B5 del peón, avanzando. Petrosian proyecta un esquema de operación distinto. Abre el juego en el flanco del rey, creando peones aislados, que serían el peón H y el peón F3 a su adversario. Localiza a continuación la posibilidad de contrajuego en el ala opuesta, que implica peones aislados para las blancas. Entonces, la idea acá es torre A5 era otra, seguido de torre A5, C5 y después B6 a B5. Entonces veremos cómo Petrosian ejecuta este plan, doble plan. G por F4, alfil por F4, caballo por F4, dama por F4, torre G1, torre G8. Si las negras capturan el peón de F3, aparecerían algunas oportunidades de contrajuego para las blancas. Por ejemplo, dama por F3 jaque, torre G3. Y si dama F5, dama por F5, G por F5, torre G5, rey H6, torre G, torre E a G12, con compensación suficiente por el peón. Y la otra línea es que después de, en vez de dama F5 jaque, jugar dama F7 y vendría torre F2, dama de 7 jaque, rey H2, torre G8, torre F6, con compensación, ¿no es cierto?, con actividad de las piezas blancas, lo cual desmerecería la estrategia de las negras. Entonces, torre G8, sin dar chance a contrajuego, dama C3, torre A F8, torre G3, torre F6, torre E4, dama H6, C5, B por C5, torre por A4, dama G7. El avance G5 sería contrarrestado, nos referimos a esto, por la maniobra dama C2 jaque, rey H8, H por G5, torre por G5, torre por G5, dama por G5, torre A8 jaque, rey G7, dama G2, con compensación. Un juego poco claro en esta posición, porque el blanco tendría un peón pasado en el ala dama y el rey negro blanco estaría atento a detener el peón H de las negras, ¿no? Entonces, Petrosian con muy buen criterio juega dama G7, torre C4, dama F7, dama D3, torre C8, dama D3, torre C8, B4, C por B4, A por B4, acá estamos, torre G8, torre C3, torre F4, torre G5. Las blancas solo han perdido un peón, pero en vista de la amenaza negra dama E7, su juego resulta muy difícil de sostener, comenta Petrosian. Torre por H4 jaque, rey por H4, dama F4 jaque, rey H3,
dama por G5, torre por C7 jaque, rey H6, torre C2, torre F8, la ventaja es abrumadora por parte del negro, rey, torre G2, dama F6, dama E3 jaque, dama F4, torre E2, G5, buena jugada, dama por F4, torre por F4, torre C2, torre por F3 jaque. Esto fue jugado a gran velocidad. Rey G2, torre B3, torre D6, G4, torre por D6, rey G5, ahí está la explicación del G4, torre E6, torre por B4, torre por E5 jaque, rey H4, rey F2, G3 jaque, rey F3, torre B3 jaque, rey E2, torre B2 jaque, rey F1, torre F2 jaque, rey G1, torre D2 y terminan abandonando por fin las piezas blancas porque no hay nada que hacer. El peón blanco no avanzará. En cambio, los peones negros sí están con amenazas de mate apoyados por la torre negra y la posición activa del rey de las negras. Una partida muy interesante donde las blancas se dieron el gusto de cambiar ambos alfiles en plena apertura en un concepto erróneo, como comentaba David Bronte, pero Petrosian supo aprovechar ese fallo estratégico para imponer una ventaja que, insistimos, esa ventaja tiene que ser muy bien lograda porque al menor error en realizar dicha ventaja, que es lo que se llama cuestión de técnica, uno arruina una excelente posición por errores de cálculo. Espero que les haya gustado la presente partida y nos estaremos viendo en breve con más interesantes juegos de este extraordinario torneo de la candidatura disputado allá en el año 1953 en la ciudad suiza de Zúrich. Hasta pronto.